100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. Exiliado por tomar la patria en serio, hoy te llaman terrorista. Por alzarte, por dejar atrás el miedo a la escoria caudillista. A marcharte de tu patria te obligaron, tantos sueños te truncaron, tu familia se quedó. Y llorando con la bandera en los ojos, lágrimas de amor y enojo, prometiste regresar. Exiliado cargas con todos los muertos que dejaste allá enterrados. Tus hermanos siguen desde el cielo atentos, esta lucha no ha acabado. No te olvides de volver lleno de gloria, de escribir la nueva historia que tantas vidas costó. Este pueblo, desde el día que te fuiste, solo tiene nubes grises, llora de tanto dolor. Exiliado, mañana todo será distinto, con tu morral volverás al campo a sembrar semillas de liberación. Estudiante, volverás a alzar tus libros y no habrá balas y no habrá llanto que reprima la educación. Renacerás con tu nación. Sean todos bienvenidos nuevamente a su programa radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. El día de hoy tendremos un programa sobre un tema bastante especial en este orden en que venimos conversando sobre algunos de los delitos más representativos en el marco del conflicto. Hoy específicamente, aunque no hablaremos de un delito, hablaremos de tal vez una consecuencia de lo que pueden ser estos delitos: el exilio. Para hablar sobre este tema tendremos la voz de Imelda Daza, quien fuese una de las dirigentes más importantes del partido político La Unión Patriótica en los años 80 y quien, tras regresar al país después de más de 20 años de exilio, ha vuelto también a hacer política en esta colectividad de La Unión Patriótica. Y también tendremos la voz de Manuel Velandia, un defensor de los derechos de la comunidad LGTBI, quien por sus preferencias sexuales y también por su defensa de este colectivo tuvo que exiliarse del país por amenazas recibidas contra su vida. Escuchábamos al inicio del programa un fragmento de la canción Exiliado del cantautor nicaragüense Jaime Jandir Rodríguez. Para este programa también tendremos el apoyo del profesor e historiador Iván Ríos Úsuga, a quien también damos la bienvenida y con quien queremos empezar conversando haciéndole la siguiente pregunta. Profesor Ríos, definamos un poco qué quiere decir eso de exilio o exiliado.
Con este término nos estamos refiriendo a un fenómeno social asociado con movilidad de población, en donde una persona o un grupo de personas está obligado a dejar su estado de origen como consecuencia de situaciones de violencia política generalizada o focalizada a grupos sociales o políticos específicos, y se ve en la imperiosa necesidad de buscar asilo o refugio en otro espacio o en otro escenario con un carácter de duración imprevisible. Este término etimológicamente tiene un origen latino, exilsir, exilium, que significa saltar fuera, y que se acuñó dentro del lenguaje de la política internacional a partir de 1936. Allí entonces encontramos que, como en toda situación migratoria, quien se desplaza se tiene que enfrentar a otra realidad social y confrontar, adaptarse o vivir en permanente conflicto con las reglas o las funciones dentro del espacio donde habita. Allí digamos que encontramos dos términos que derivan de esta situación, y es el asilo y el refugio. El asilo es un mecanismo de protección internacional que consiste en el hecho de, a partir del cambio de residencia, por huir por razón de conflictos armados o de persecución, por razones de distinta naturaleza, políticas, religiosas, es decir, cualquier circunstancia, abandonan su país y un Estado le brinda la posibilidad de permanecer, además de contar con todas las condiciones para su protección. Mientras que el refugio es una ayuda de contingencia paliativa y se adaptan unos escenarios, unos espacios específicos para localizar esta población. Soy Imelda Daza Cotes, nací en el Magdalena Grande, en un pueblo que hoy pertenece al departamento del Cesar y se llama Manaure, pero de allí nos trasladamos la familia a Villanueva, Guajira. Gabriel García Márquez dice o dijo alguna vez que uno era de donde uno había aprendido a leer y a escribir, y eso lo hice yo en la Guajira. Por eso yo me siento más guajira que cesarense, aunque vivo en Valledupar desde hace muchos años, y en Valledupar es donde he desarrollado fundamentalmente mi actividad política. En la actividad política me inicié aquí en Valledupar con un grupo de profesores de la universidad que ayudamos a crear. Decidimos fundar un movimiento cívico popular, así lo llamamos. En esta iniciativa compartí siempre con Ricardo Palmera Pineda, más conocido como Simón Trinidad. Con Ricardo y otros amigos trabajamos duro en este movimiento que avanzaba, pero entonces apareció en el país la propuesta de Luis Carlos Galán y de Rodrigo Lara Bonilla. Ellos proponían, o sus consignas más importantes eran la lucha contra la corrupción, desde entonces, la renovación de las costumbres políticas y la lucha contra el narcotráfico. Esas eran sus tres consignas centrales. Nosotros aquí en el movimiento cívico decidimos más bien ingresar al galanismo, que se llamaba en realidad nuevo liberalismo. Con mucho entusiasmo trabajamos ahí también. Yo fui elegida concejal de Valledupar por ese movimiento y fui la primera mujer presidenta del Consejo de Valledupar. Fue interesante, pero el resultado electoral del galanismo en el Cesar fue tan atractivo que los viejos liberales decidieron ingresar también. Nosotros sentimos que no valía la pena seguir ahí por cuanto íbamos a hacer política con los liberales a quienes nosotros criticábamos. Volvimos entonces a nuestro movimiento cívico popular y le pusimos apellido, lo llamamos Causa Común, Movimiento Cívico Popular Causa Común. Decidimos ir a Bogotá a hablar con el Partido Comunista para preguntar cómo era eso de la Unión Patriótica y bueno, así fue nuestro ingreso a la Unión Patriótica. El Movimiento Cívico Popular Causa Común pasó a ser parte de la Unión Patriótica junto con el Partido Comunista que ya existía en el Cesar y junto con el Frente 19 de las FARC que operaba en la Sierra Nevada de Santa Marta. Fuimos a elecciones en el año 86 y el resultado fue sorprendente.
elegimos 7 concejales en 7 municipios distintos, un diputado a la asamblea y ayudamos a elegir a un liberal a la Cámara de Representantes. Con él habíamos hecho una coalición. Ese resultado, lejos de complacer a la clase política nacional, lo preocupó y se vino de parte de la ultraderecha del país, guerrerista y criminal, un plan macabro de exterminio físico de los líderes y voceros de la Unión Patriótica. Yo había sido elegida concejal aquí en Valledupar por la Unión Patriótica. No pude ejercer porque aquí el genocidio político contra la UP empezó 6 meses después de las elecciones con el asesinato de Antonio Quiroz, el concejal más votado en Becerril, un municipio del Cesar. De ahí en adelante no cesaron los crímenes, las amenazas, el hostigamiento, y todo eso me obligó a salir de Valledupar, a salir de la ciudad, y a Ricardo Palmera lo obligó a tomar la dura decisión de vincularse a las FARC. No fue él solo. Con él 5 jóvenes más se fueron también para la guerrilla. Yo finalmente me fui para Suecia, exiliada, porque la vida en Bogotá, para donde me había ido inicialmente, fue imposible por las amenazas telefónicas y muchos hechos que me ocurrieron allí. Eso me hizo entender que Bogotá no era tampoco una ciudad segura para mí. Yo tenía 3 niños muy pequeños y tenía que velar por ellos junto con mi compañero, claro. Así es que finalmente logramos el asilo en Suecia y allá nos fuimos. Durante 26 años tuve que vivir en aquel país, que es maravilloso. Bueno, el exilio para mí fue una experiencia dura, difícil, exigente. El exilio es derrota política, es desarraigo, es desplazamiento obligado. No importa el país de acogida, no importa el bienestar que allí exista. De todas maneras, el exilio es una experiencia muy dolorosa. Yo encontré por fin, en medio de la angustia, un lugar para llegar y fue Suecia, un país maravilloso, un país profundamente democrático, donde todos los ciudadanos, sin distingo alguno, tienen satisfechas las necesidades básicas. Un país profundamente democrático y un país muy generoso en su política de refugio político. Yo llegué allí en 1989 con 3 niños muy pequeños y mi compañero. Vivimos allí 26 larguísimos años, durante los cuales siempre soñé con el retorno a Colombia. Y en el 2015 por fin pude hacerlo, pude retornar, decidida a construir paz. Esa ha sido mi consigna y en eso he trabajado estos casi 4 años que hace que regresé. Inicialmente fui candidata a la gobernación del Cesar. Logré hacer campaña durante mes y medio y obtuve 10.300 votos que yo considero importantísimos después de 29 años de ausencia de Valledupar. Logramos lo fundamental y lo que yo me propuse al aceptar la candidatura, y era recuperar la voz, que otra vez aquí en el Cesar fuera posible presentar una propuesta distinta, que otras voces dijéramos otras cosas, hiciéramos otras propuestas y presentáramos otros programas distintos a lo tradicional. Este es un departamento que fue cooptado por el paramilitarismo, que se apoderó de todo y todavía conserva buena parte de ese poder. Pero en medio de eso fue posible para la Unión Patriótica recuperar un espacio, recuperar una voz, y hoy somos tenidos en cuenta
para todos los eventos que se realizan en esta ciudad y en esta región. Quiere decir que hemos oxigenado la democracia. Escuchábamos el testimonio de Imelda Daza, esta dirigente política de la Unión Patriótica que después de muchos años ha retornado al país y hoy sigue en su actividad política. Profesor Iván, hablemos en términos del conflicto colombiano. ¿Cuáles son las cifras que se tienen en cuanto a la cantidad de exiliados y cuáles son los países que han recibido más exiliados colombianos? Esta condición de exilio político ha sido una condición en la que no se han hecho precisiones jurídicas y que hace falta. Se tiene noticia de esta población en la diáspora a partir del registro único de víctimas y es a partir de allí entonces donde se empieza a considerar y a contemplar las cifras desde el 2016. Aquí tenemos que la ACNUR, la Comisión de las Naciones Unidas para los Refugiados, tiene un dato de 552.000 refugiados. Y según esta misma fuente, Ecuador, Panamá y Venezuela concentra el 93% de los refugiados colombianos. De ellos, 15.000 son exiliados en Panamá. En Venezuela se encuentran, de acuerdo al censo de 2015, 720.000 personas provenientes de Colombia. Y en Ecuador viven alrededor de 100.000 colombianos en condición de refugio. De acuerdo con un estudio publicado en el 2018 en el periódico El Colombiano, el periodista Santiago Cárdenas registra los colombianos como refugiados en el mundo, de acuerdo a la documentación de los organismos internacionales. Y tenemos un seguimiento entre 2012 y 2016 en donde México pasa de tener 3.752 personas en el 2002 a 14.307 personas en el 2016. Le sigue Venezuela con 1.498 en 2002 y 276.921 en el 2016. Así tenemos cifras en Ecuador, en el Reino Unido, Panamá, Suecia, España, Francia, Noruega. Especialmente en Argentina, el último registro tenemos 542 personas, en el Perú tenemos también otras 542, en Chile 1054 y en Bolivia 1268. Usted está escuchando 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Mi vida antes de viajar como exiliado a España era la de un profesor universitario, investigador, que en algunas oportunidades hacía consultoría internacional en temas de sexualidad, SIDA, enfermedad de transmisión sexual y derechos humanos, y un militante homosexual dentro del trabajo con la población LGBTI a nivel nacional e internacional. Precisamente estando en un programa de formación en Cali, en la Gobernación del Valle, para personas de la comunidad LGBTI, en el tema de los derechos humanos entendidos como derechos sexuales, una de las personas que estaba presente me preguntó acerca de qué sucedería con el proyecto de ley que buscaba los derechos civiles de las parejas del mismo sexo que estaba circulando en el Congreso de la República en ese momento, dado que el proyecto que se discutía había sido presentado por el senador Araujo y en ese momento se acaba de expedir la orden de captura de este senador por paramilitarismo. Yo respondí que si era verdad que Araujo era paramilitar y había cometido crímenes, yo prefería seguir siendo vulnerado en mis derechos a que un asesino y un paramilitar consiguiera derechos para mí y para otras personas, en el sentido en que, reitero, yo prefería seguir siendo vulnerado. Unos minutos después, parece que esta respuesta apareció en un programa de radio a nivel nacional. Yo no sabía que la persona que me había preguntado era un periodista y digamos que fui vulnerado en mis derechos y en mi buena fe. Esto implicó que se volviera como la frase política de la semana y también que las amenazas de muerte que ya había tenido se incrementaran a los miembros de mi familia, siendo esta la razón última por la que yo decido viajar a España como refugiado. Bueno, acomodarse a vivir en un nuevo país necesariamente es difícil. Uno
pensaría que por el hecho de hablar castellano la vida sería más fácil, pero lo que uno aprende rápidamente es que sí hablamos la misma lengua, digamos, pero básicamente en la vida cotidiana manejamos otro idioma, hasta el punto de que algunas palabras parecen tener acepciones que son muy opuestas a aquellas que nosotros tenemos en Colombia. Pero una cosa que es muy interesante en España y que a mí me encanta es que cuando uno se hace amigo de alguien, esa persona realmente le estima a uno, la persona le presenta, le ayuda, es un compañero o una compañera con quien se puede contar, y esto me parece maravilloso. En el campo del arte, por ejemplo, me fue muy difícil iniciar una actividad que me permitiera cierto reconocimiento, por el hecho de que hasta que conocí un importante crítico de arte y esta persona me presentó a otros y otras, no había sido como muy escuchado sobre mi obra o no se conocía mi trabajo. Sin embargo, yo sí participaba muy activamente dentro de la vida cultural de la ciudad, hasta el punto de que fui reconocido como un personaje público en el tema de cultura ciudadana y de cultura en general relacionada específicamente con el arte. Yo creo que es importante que los ciudadanos colombianos profundicen sobre el tema del conflicto armado y los efectos en la sociedad, en la economía, en la cultura, en las relaciones sociales, en los afectos, en la política, porque tengo la sensación como que la gente tiene información demasiado generalista y demasiado marcada por su visión religiosa o su visión política, entre comillas, del mundo, y que muchas veces se niegan a entender que la construcción de la paz implica la reconciliación, implica el perdón, implica oír a la otra persona, tratar de entender la situación, tratar de crear los espacios dentro del respeto y la solidaridad para que realmente las personas puedan perdonar y se conozca la verdad y la responsabilidad de los diferentes actores del conflicto armado en Colombia. Pero para las personas que piensan en ser refugiados, que piensan que vivir en el exterior es una alternativa, quiero decirles que es una situación supremamente difícil, en el sentido en que no es fácil integrarse, por lo menos en Europa, a la organización del trabajo, porque nuestro currículo, nuestra experiencia de trabajo en Colombia no es reconocida de manera internacional, por lo menos no si trabajas en el campo de la ciencia, pero si trabajas por ejemplo en el mundo de la cultura, digamos, esto es un poco más fácil, y si eres un obrero de la construcción o trabajas en la limpieza o en cosas por el estilo, pues digamos que la situación es un poco más fácil. Pero aún así las personas tienen que desarrollar una serie de cursos de capacitación porque se considera que si no hay formación hay intrusismo profesional, y esto digamos que tiene persecución a quienes contratan. Otra de las cosas que yo vi es que a muchos de los inmigrantes, de los refugiados, se les contrata para las actividades que no quieren realizar los españoles u otros miembros de la Comunidad Europea, con unos salarios supremamente bajos y muchas veces trabajando en negro, que consiste en que no te pagan las prestaciones sociales, en que no hay un contrato real y te pagan por debajo de lo que gana un español que está trabajando en el mismo campo, así uno tenga un nivel de formación superior. Haciendo el máster de Política Pública de Interculturalidad, yo hice una investigación que se llama El cuerpo aquí, la mente allí. Lo que yo vi a través de los diferentes grupos de discusión, las entrevistas, el análisis de los datos obtenidos, es que uno se puede demorar entre 5 y 7 años en que le llegue la mente. O sea, uno lleva el cuerpo, pero uno sigue como mentalmente viviendo en Colombia. Yo me encuentro con que la gente no construye relaciones de lealtad allá, y sin vínculos y sin procesos afectivos es muy difícil tener arraigo. Por lo tanto, quienes establecen una relación afectiva empiezan a tener más razones concretas para seguir allá. Pero también, en el caso mío, por ejemplo, ahora que estoy recién retornado, lo que me he dado cuenta es que es un nuevo exilio regresar a Colombia y que hay que reacomodarse a la nueva existencia,
a que la vida, en el caso mío por ejemplo 12 años fuera de los amigos, ha seguido su curso, de que ya no somos tan cercanos como pensábamos que lo eran antes, en que nos acostumbramos a otra manera de vivir el cotidiano, las relaciones sociales, la cultura, en que la economía se torna difícil porque por ejemplo Alicante es una ciudad mucho más barata cuando esté en Europa que Bogotá, que es una ciudad supremamente cara. Yo lo que le diría a la gente para cerrar es que lo piensen bien, porque no es tan fácil ser reconocido como víctima del conflicto, porque no es muy fácil conseguir el asilo, porque es difícil establecer relaciones afectivas y emocionales profundas, y uno necesita mucha solidaridad, mucho respeto, mucho calor humano para poder sobrepasar la crisis que significa la violencia ejercida por ciertos actores del conflicto armado colombiano. Escuchábamos el testimonio de Manuel Velandia, este defensor de derechos humanos y de las minorías de la comunidad LGTBI. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradecemos la voz de la doctora Imelda Daza y de Manuel Velandia. También agradecemos la compañía con sus conocimientos del profesor Iván Ríos Úsuga. Agradecemos a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes les queremos contar que aunque hoy es nuestra emisión número 100, este programa no termina aquí. Durante los próximos días del mes de diciembre se escuchará en la emisora de la Universidad Nacional la repetición de algunos de nuestros programas, aquellos que han tenido mayores reproducciones y que han sido más valorados por nuestra audiencia. Esperamos que para el mes de enero su programa 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano vuelva con una variedad de programas que nutrirán estos 100 que hoy hemos cumplido. Agradecemos a ustedes por la audiencia. Les deseamos lo mejor y esperamos que puedan acompañarnos en esas nuevas emisiones. Hasta pronto. 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.